Y el día de ayer yo no quería referirme de nuevo al tema del sistema eléctrico, pero en el día de ayer nosotros vimos la nueva entrega de otra serie, de la serie que está construyendo cada día el señor Celso Marrancini. Ayer él estuvo en los medios del grupo Corripio y dio una serie de detalles, pero hizo un señalamiento que yo quiero que el director lo comparta, ese video, para entonces poner en contexto lo que voy a decirles a ustedes a continuación. Adelante, director, si lo tiene listo. No tiene que decir nombre. Diga, miren, en la calle tal, yo tengo a fulano, calle tal, número tal, no paga. ¿Por qué? Porque usted le está haciendo un favor al país. El país no puede seguir. Bueno, en el día de ayer el señor Celso Marrancini, presidente del Consejo Unificado de las Sedes, pues él está instando a la población en que se conviertan ahora en chivatos eléctricos, que la gente se dedique ahora a identificar el vecino, quién no está pagando la luz, que usted si vive, por ejemplo, en una torre, se puede comprar unos binoculares y comenzar a observar el panorama para ver dónde hay un cable que se ha pegado de manera ilegal. Pero resulta que don Celso, hace quizás menos de un mes, dijo en la presencia del presidente de la República, en la Casa de Gobierno, que habían 800,000 personas que están disfrutando del servicio energético sin pagar. Entonces, cuando se hizo este juicio, cuando se dio esta información de que hay 800,000 dominicanos que no están pagando la luz, uno asumía que eso era producto de un levantamiento que se había hecho, no de un número que se ha traído no se sabe de dónde, porque ¿cómo es posible que si se sabe que hay 800,000 personas que no están pagando la luz, según las declaraciones de él ese día en la semanal, entonces ahora resulta que los vecinos tienen que salir a perseguir, convertirse en detectives eléctricos para ver quién está o no está pagando la luz, cuando las sedes todas tienen brigadas que se dedican a la lectura de los contadores, cuando las sedes tienen brigadas que se dedican inclusive a la suspensión del servicio energético? Entonces, cuando uno ve ese tipo de cosas, y en esto yo no sé hasta qué punto, hasta qué día, hasta qué momento, el presidente de la República, Luis Abinader, va a permitir que se siga relajando con la imagen de su gobierno, porque esas son cosas que convierten la imagen de un gobierno en una caricatura. ¿Por qué digo esto? Porque salirle con eso a la gente en medio de tantos anuncios y que ya se están produciendo apagones que se ha demostrado por los técnicos en el área que tienen mucho que ver la falta de inversión por parte del gobierno, la falta de también la deficiencia en la gerencia que han tenido los administradores en esta gestión de gobierno que casi 5 años después siguen todavía tirando patadas voladoras, buscando a quién culpar por una deficiencia que la tienen ellos humanos y que debieron haberla resuelto, porque todo el mundo sabe que aquí no se ha invertido un peso en mejorar el sistema eléctrico de la República Dominicana. Aquí lo que se ha hecho es masticar el guarapo y entonces como ya está llegando al bagazo, pues ahorita lo que quieren hacer es tirar al bagazo y en ese sentido están culpando a la gente y tratando de involucrar a la gente en la solución de un problema que ellos son los responsables y que se ha deteriorado el sistema eléctrico en sus manos y entonces ahora hay que venir con este tipo de cosas. Yo le digo al presidente Abinader, mire, al final de cuentas, la gente no recuerda nombres de funcionarios que le meten la pata a los gobiernos ni que hacen cosas incorrectas en los gobiernos. La gente lo que recuerda es quién era el presidente de turno. Y haga un ejercicio usted. Pregúntese quién era, por ejemplo, el director o el secretario general, o secretario general no, quién era el ministro, por ejemplo, de finanzas en el gobierno de Hipólito Mejía. Tiene que auxiliarse de Google si no es una persona que quizás tiene muy buena memoria o está vinculado a los medios de comunicación. Pero usted se va un poquito más para atrás y dice, y en el gobierno de Balaguer, ¿quién era el secretario de Finanzas? En el gobierno de Balaguer cerca de allá por los años 1986. Tiene que ser una gente que esté obligada a medios, que le dé mucho seguimiento a las informaciones, pero el dominicano común, para poder recordarse, tiene que hacer un ejercicio. Entonces, lo que la gente recuerda es lo bueno o lo malo del gobierno que haga referencia. En este caso, aquí se va a hablar del gobierno de Luis Abinader dentro de 5, dentro de 10, dentro de 20 años, y nadie se va a recordar probablemente que Celso Marrancini era responsable de una parte del sistema eléctrico de este gobierno. Entonces, hay cosas que se pueden pensar, hay cosas que a lo mejor
de manera privada se pueden hasta decir como chiste, pero planteársela a la población y sobre todo que eso nos hace recordar una triste etapa que vivió la República Dominicana con el caliezaje, que fue la era de Trujillo, en donde un personaje como Johnny Aves, su característica principal fue crear el caliezaje y eso generó y sembró de desconfianza a toda una nación al punto de que desapareció la dictadura y esa cicatriz todavía persiste en el dominicano. El dominicano es una gente chiva, cuando lo van a encuestar, generalmente trata de no dar a demostrar o entender qué es lo que realmente está pensando o sintiendo. Si el cuestionario no está muy bien elaborado para identificar el trasfondo, pues fácilmente esa encuesta queda con un nivel de error importante. Entonces, tenemos 800,000 dominicanos que supuestamente se están robando la luz y ahora no se sabe dónde están esos dominicanos. Y esa labor que le corresponde hacerla precisamente a las EDES, que tiene personal para eso, porque eso es un problema de las EDES, eso no es un problema de la población, pues resulta que entonces ellos no tienen la forma de cómo saber dónde viven ni dónde residen las personas que tienen esa dificultad. Ahora usted tiene que salir a identificar cuál es el Robin Hood que se está robando los kilovatios, porque esa tarea no está en capacidad la autoridad que tiene en sus manos de poderlo determinar y establecer los correctivos de lugar. Yo quiero aquí dejarle a ustedes 4 nombres para que ustedes... ¿Ya identificó 4 vecinos? No, 4 nombres, no. Yo eso no lo haré, mira. Yo te dije uno, Robin Hood. Bajo ninguna circunstancia yo haría eso. Eso es una locura. Yo no voy a hacer eso porque eso, al final de cuentas, en un país como el nuestro, el vecino que se ponga a decir que el vecino se está robando la luz, no es verdad que eso va a ser secreto. En algún momento alguien de esa misma brigada va a decirle a esa gente, no, fue de aquí que me llamaron, de este número, me pasaron el reporte y eso va a generar mayores conflictos sociales. Eso no puede ser resuelto de esa manera. Pero usted me excusa, Carlos, pero usted sabe también otra cosa, que una gente, por ejemplo, en un sector a donde la gente no tenga regulación, se supone que en ese sector todo el mundo está en la misma. Eso es lo primero. Y lo segundo es que en un sector donde sí haya regulación, se supone que nadie deja que el vecino de al lado le robe la luz, porque tú sabes que entonces la terminas pagando tú. Entonces, lamentablemente, y eso es tan vergonzoso escuchar ese tipo de declaraciones, porque eso lo único que nos dice a nosotros como país es la inoperancia de nuestras autoridades. O sea, no hay capacidad de resolución del problema, no tenemos ni la más remota idea de cómo lo vamos a hacer, y si la tenemos, entonces aparentemente el robo le conviene a alguien. Bueno, lamentable. Entonces, como estamos en la era digital de la tecnología y de las redes sociales, preparémonos para ver los selfies de la gente detectando las supuestas estafas o robos eléctricos y quizás dentro de la creatividad que tiene el Consejo Unificado de las Sedes pueden crear un premio, el soplón del mes, el soplón eléctrico del mes, como forma de motivar e incentivar a que la gente, que la gente se motive, que la gente se anime a denunciar al vecino que se está supuestamente o se está robando la energía eléctrica. Y yo quiero dejarle a ustedes 4 nombres de 4 personas que fueron funcionarios del gobierno en diferentes épocas. Quiero mencionarlo para que tengamos como referencia, porque se dice aquí que se tratan de empresarios y que son eficientes lo que son empresarios. Pero aquí hemos tenido 4 personas que no fueron empresarios, que no estaban ligados al sector eléctrico y que fueron eficientes. Fueron técnicos y fueron políticos, pero están prácticamente abandonados. Nadie, inclusive algunos no lo pueden ni mencionar. Sin embargo, cuando les tocó ocupar posiciones en el Estado, lo único que esos 4 personas que yo voy a mencionar nunca tuvieron ni eran parte de sectores interesados, no eran parte de grupos tampoco económicos, sino que fueron personas que fueron a esas instituciones a hacer su trabajo y a defender el interés de la gran mayoría. Y comienzo mencionando al ingeniero César Sánchez. César Sánchez demostró eficiencia cuando le tocó a él dirigir una parte del sector eléctrico. Un técnico importante que inclusive relacionado al partido oficial. Pero ¿por qué César Sánchez fue relegado de no estar manejando el sistema eléctrico en República Dominicana? Bueno, yo entiendo porque como él era una persona que no le cogía línea a nadie y no pertenecía a ningún sector o grupo económico,
iba a ser una persona difícil de manejar. La otra persona que yo le quiero mencionar se llama Jaime Aristi Escuder, que tenemos la referencia de cómo manejó Punta Catalina, que lo hizo de manera exitosa. También está relegado, no se toma en cuenta. Entonces, ahí hay un manejo exitoso también de un aspecto del sector eléctrico, que después que él salió de Punta Catalina, bueno, la historia está ahí, que no me deja mentir, que hasta el carbón se terminó. En el caso de Jaime Aristi, decir que puso a Punta Catalina a ganar para el Estado Dominicano 240 millones de dólares al año. Exacto, entonces no es tomado en cuenta por lo mismo, no pertenece a un sector económico, no es generador, no es distribuidor, entonces marginado. La tercera persona que yo quiero mencionar, Rubén Bichara, cuya gestión, igual el sector eléctrico en República Dominicana, tuvo de manera exitosa. Con Punta Catalina, él nos decía cuando conversó con nosotros que durante su gestión, y creo que pasó lo mismo cuando César Sánchez, han sido las dos únicas veces que Edesur, por ejemplo, le ha generado beneficios al Estado dominicano. Y la cuarta persona que pasó por Edesur, que tiene una situación complicada y difícil, se llama el señor Radamés del Carmen. Entonces, los últimos dos son miembros del Partido de la Liberación Dominicana y fueron objeto de campañas crueles, duras, y no están presos de casualidad. ¿Pero por qué? Porque durante su gestión demostraron que sí se podía hacer el trabajo siendo miembro de un partido político, que eso era un mito, decir de que solamente el que es empresario es eficiente y es exitoso. Entonces, esos ejemplos se los traigo a ustedes aquí porque, óyeme, todos los días vamos a tener entonces una declaración de parte de los funcionarios del sector eléctrico, la persona principalmente de Celso Marrancini, que son declaraciones que indican de que lo que se está es tirando patada voladora y que no se quiere enfrentar cuál es el verdadero problema. Porque mientras quieren poner a los ciudadanos a vigilar los propios ciudadanos, no hay quien vigile los negocios y las transacciones que se dan en ese sector, en donde el conflicto de intereses, pues ya hace rato que dejó de ser un pecado mortal en la República Dominicana, en donde el conflicto de intereses que antes estaba penado y por el cual hay personas que están encausadas hoy en la justicia, pues hoy eso es una obra de arte. Eso simplemente merece un aplauso, aunque los resultados que estemos viendo sean los peores para el sector y sean los peores para el país. Lo que tienen que hacer es ponerse a hacer su trabajo, a hacer su tarea. Yo no estoy de acuerdo con que nadie se robe la luz porque yo tengo que pagarla y me quejo de la tarifa constantemente, pero tampoco es justo que no le pongamos una vigilancia a que aquel que está pagando la luz tiene que estar recibiendo apagones de 4, 5 horas al día y sobre todo haciendo inversiones que no estaban programadas, como la adquisición nuevamente o de baterías o de inversores para que su pequeño negocio pueda mantenerse operando. Porque tampoco no surge la creatividad de decir, bueno, al 50% que le estamos dando apagones que paga la luz, vamos a darle un crédito, vamos a financiarle las baterías, vamos a financiarle el combustible, para que entonces esa gente que está haciendo el sacrificio de pagar la luz de manera religiosa, pues no se vea afectado sus ingresos y no se vea afectado su negocio. No.